Bienvenidos y bienvenidas a especiales de la UCR. Aquí estamos en el canal de la Universidad de Costa Rica, en donde hacemos televisión con sentido. Hoy nos acompaña una persona muy especial, una académica con gran trayectoria a nivel personal y profesional, la doctora Paula Irene Villa-Braslavsky. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer que estés aquí con nosotros. La doctora Paula Villa nos está visitando por un tiempo, sobre todo porque en este momento en el programa de posgrado en Sociología se está cumpliendo 40 años desde su fundación y consideramos que era particularmente interesante, importante contar con la presencia y la participación de una especialista en dos temáticas que no es fácil de encontrar y lo logramos. Pero una persona que trabaje el tema de género, de los estudios de género, de las relaciones de poder en esta sociedad con respecto a estas diferencias de género, y por otro lado, una persona que reflexione sobre el tema de la teoría sociológica actual y que haga relectura también de todo lo que es esa larga trayectoria que tenemos a nivel teórico en la sociología. Realmente me gustaría mucho escuchar qué nos tiene que decir, cómo encontró esos caminos, ese entronque y cuáles son los aspectos, digamos, que rescata principalmente y cómo se retroalimenta. Bueno, muchas gracias por tenerme, por darme la ocasión de poder hablar un poco de estos temas. Sí, justamente esa combinación que mencionás entre los temas de género por un lado quizás y la teoría social por el otro lado, para mí ya en la maestría lo vi como en realidad casi sinónimos, o mejor dicho, yo creo que el estudio de todo lo que sea género a muchos niveles es como un caso ideal, ejemplar, súper interesante simplemente para hacer toda la labor de la teoría social, de pensar todo lo que estamos acostumbrados o lo que asociamos con la teoría social, que como con el tema de género como que se aplica de una forma casi ideal. O sea, cambio social, movimientos sociales, la relación entre lo que llamamos por ahí la estructura social, por un lado, y por el otro las prácticas, la interacción, ¿no? Lo cotidiano. Cómo se relaciona poder y cierta determinación social, histórica, por un lado, pero también la creatividad, la individualidad y la libertad de las personas por el otro. O sea, todas esas tensiones que son las preguntas fundamentales de la sociología y también de la teoría, como que se pueden estudiar de forma empírica, conceptual y teórica con el tema de género. Y yo llegué a ese tema, menos debo decir del lado político feminista, sino más bien por ese interés teórico, conceptual, y dije, en estos temas de género, fantástico, se puede estudiar todas estas cuestiones fundamentales. Y desde entonces siempre me queda esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se relaciona lo general de lo social, lo universal, con lo que se considera lo particular, por ejemplo, de género? Y si uno lo mira concretamente, ve que los temas, por ejemplo, de género o muchos otros, no son algo más allá de lo universal o lo general de la sociología o de la teoría social, sino siempre parte de, y pensar entonces cómo se relaciona lo general con lo que se considera particular, que también son relaciones de poder dentro de nuestra disciplina. Entonces, todo eso creo que en realidad eso es una no gran lo separo. Tensión, claro, es una tensión que siempre tenemos y un debate muy rico. Pero me gustaría que enfatizáramos, por ejemplo, he visto que has trabajado todo el tema del cuerpo, del poder, del biopoder. ¿Nos puedes decir en específico cuáles son los temas, cómo los abordás teórica y metodológicamente? Sí, con gusto. Es súper interesante y importante porque de hecho la sociología tiene una tradición bastante anticorporal, digamos, ¿no? Como que el cuerpo, ahora ya no tanto, pero la tradición es el cuerpo se queda afuera porque el cuerpo es algo
natural, es algo quizás para la medicina o la biología, pero la sociología no lo trata, ¿no? Hay excepciones también clásicas, pero venimos de una tradición así. Y eso también ha tenido como consecuencia y ha llevado a que género y sexualidad y otros temas hayan sido bastante marginalizados, porque también dentro de la sociología se han considerado temas que no corresponden, sino que corresponden a otras disciplinas. Y en cambio, a mí también, bueno, a mí me interesa al contrario, cómo eso se relaciona el cuerpo, lo fisiológico, lo que llamamos lo biológico, lo fisiológico, todo eso con lo normativo, con lo social, con lo político, con lo histórico. Entonces, cómo se co-constituyen esas dos áreas que generalmente pensamos como distintas, lo natural y lo social. Y esa distinción entre lo natural y lo social ya es una construcción social a su vez. Claro. Y eso es súper interesante. Por ejemplo, para llevarlo a un plano concreto, empíricamente, un tema sobre el cual yo he trabajado bastante es la cirugía cosmética. Okay. Entonces, ¿cómo se generan, cómo se crean cuerpos que se consideran correctamente, idealmente femeninos o masculinos? Vamos ¿Y cómo se hace? Vamos a dejar por acá y retomamos este tema después de la pausa. Estamos aquí con la doctora Paula Irene Villa y ya regresamos. Estamos aquí con Paula Irene Villa, que nos visita justamente en el marco de lo que es el 40 aniversario del posgrado en Sociología. Y nos estabas hablando de un tema sumamente interesante y que tiene que ver mucho con nuestra realidad, el tema del aspecto físico, de la apariencia de las personas, el tema de la cosmética, etcétera. Entonces, me gustaría que retomáramos y que nos explicaras qué es lo que has indagado y trabajado en esos aspectos. Bueno, hablábamos antes de cómo se relaciona la teoría social y el tema de género. Bueno, el tema concreto, por ejemplo, de la cirugía estética u otros temas, el deporte, la vestimenta, la cosmética, muchos, como comemos, muchos aspectos, en eso se puede analizar y estudiar empíricamente justamente cómo se relaciona, por ejemplo, cómo se generan ideas de qué es un cuerpo natural, qué es un cuerpo femenino, cómo debe ser la apariencia física, cómo son las normas y cómo se falla en las normas de feminidad, de masculinidad, y cómo eso es algo que a mí me interesa mucho y creo haberlo trabajado y entendido empíricamente, cómo estamos hoy en día cambiando nuestra noción de lo que es el sexo o el género natural, porque estamos con todas las posibilidades tecnológicas, etcétera. Creo que estamos cambiando el paradigma si lo comparamos con el siglo XIX y XX, que hoy en día creo que estamos en camino a un concepto de un cuerpo natural que no es el cuerpo dado, listo, determinado, fuera de lo social. Al contrario, el cuerpo natural es un recurso, es algo maleable, es algo que creamos, que hacemos. Y yo diría, para ponerlo en una forma breve, una mujer, un hombre correcto hoy en día es la persona que se hace, se crea, se genera, se hace el cuerpo, se construye, claro. Tal cual el cuerpo que se considera necesario para ser una mujer o un hombre. Y no la persona que ya lo tuvo y lo tiene desde siempre ese cuerpo. Claro, eso me parece interesante si además le agregamos otro ingrediente a esta reflexión que estás haciendo, que es el tema de la identidad. ¿Qué pasa con nuestras identidades? ¿Cómo construimos nuestras identidades? ¿A dónde está quedando todo este parámetro social, o si estos mismos procesos de construcción, autoconstrucción que vos decís, de modificación de nuestro cuerpo que podemos hacer, está relacionado a la vez también con una lógica social? Sí.
Es una pregunta súper interesante, te agradezco, pero también muy difícil. No hay una respuesta clara, inmediata, que es así o asá y listo. Yo creo que también, sí, por un lado, el tema de la identidad, que bueno, es también un concepto como tan difícil, ya se ha hecho tan difícil hablar de eso porque es un tema tan polémico, tan político, pero bueno, es un tema muy importante. Ahora, para quizás aclarar un poco, yo creo que es muy importante recordar que desde la sociología, desde la teoría social, desde los estudios empíricos, la noción de construcción de género, la construcción de identidad, etcétera, no es un acto voluntario, autónomo, de pura decisión, ¿no? No es un decisionismo individual, decir, bueno, yo quiero, o yo quisiera, o yo decido. Esas actitudes y formas individuales forman parte, pero si decimos la construcción social, eso implica estructuras históricas, estructuras de poder, estructuras sobre las cuales no disponemos, que son, digamos, mayores, que más allá de nuestra voluntad propia. Yo creo que es importante retomar más esa noción de construcción, que como que se ha perdido un poco, ¿no? esa componente, que se ha individualizado demasiado la noción de construcción social, sobre todo en contextos políticos. Pero a la vez también quiero, hablábamos de esto el otro día, también quiero agregar que el poder y la posibilidad de definirse a sí misma, a sí mismo o más allá de la binariedad, es una parte muy importante de la libertad que tenemos como personas y de la liberalización y la reflexividad social. O sea que también es un logro muy importante y es parte de las luchas sociales tener acceso a poder vivir de una forma que elegimos. Entonces, ¿no? Están esos dos aspectos. Pero justamente estás planteando un aspecto que yo considero que es central, es decir, individualidad, procesos de construcción de nuestras identidades particulares, la construcción de nuestra subjetividad y el tema de la libertad o las libertades. Y podríamos también pensar que entonces entre más autónomos, autónomas somos, más posibilidades tenemos de autoconstruirnos y por lo tanto de ser más libres. Sí, o hay... sí. Yo creo que eso, mi lema sociológico es siempre como que ver las ambigüedades, las ambivalencias, no es todo tan claro ni blanco y negro. De acuerdo, en eso estoy muy de acuerdo. Pero a su vez yo creo que toda la idea de la autonomía individual es una ficción. Es una ficción también muy, para ponerlo de una forma fuerte, inhumana. Nosotros como seres sociales, como muchos otros seres, no somos autónomos, dependemos en forma fisiológica, en forma psicológica, en forma social, en muchos aspectos, somos personas dependientes, somos seres que dependemos del cuidado de otros, del reconocimiento, del amor, de la comunicación, de muchos aspectos. Y yo en ese sentido tengo cierta, digamos, inquietud también política, de que como que también en las luchas sociales, por lo que decís vos, por generar más libertad individual, que es absolutamente importante y fundamental, pero como que se nos olvida ese aspecto de la dependencia, de la vulnerabilidad, de que sí, dependemos de los demás. Eso no es algo malo o un problema, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que la sociología puede, y también mucho de la teoría feminista, puede contribuir mucho a como repensarnos como seres dependientes. O sea que autonomía y dependencia son ambas partes de nuestra naturaleza social, si así queremos. Vamos a retomar este tema de lo social y a relacionarlo con aspectos del movimiento social de mujeres, feministas, ahora después de la pausa. Gracias.
aquí con Paula Irene y continuamos esta interesante conversación sobre el tema de procesos de construcción identitarios a nivel individual, a nivel colectivo, y justamente retomar este tema de qué pasa y cómo podemos generar procesos de cambio las mujeres, la sociedad en general y también una serie de cantidad de personas que ahora se autoconstruyen, identifican con otras opciones identitarias más amplias, ¿verdad? Diversas y que están presentes en nuestra escena política, social y que están conformando un proceso en donde también vamos enfrentando procesos de conflicto social y político, sí. Ideológico. Sí. Sí, de verdad, es así, estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco creo que sea tan dramático como a veces nos parece también, ¿no? Cuando formamos parte de esos movimientos o los observamos, porque hay que quizás también acordarse que los movimientos sociales, hace siglos en realidad, y sobre todo los feministas, pero no solo, siempre han sido conflictivos, siempre han manejado el tema de las diferencias internas. No es algo nuevo, ¿no? Ya el primer movimiento mundial, en realidad feminista, ¿no? En 1900, 1910, marcado por muchas diferencias. Las tensiones entre movimientos civil, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Los movimientos de izquierdas, estudiantiles, de la paz, antiautoritarios, y los movimientos feministas, los movimientos de las personas negras, etc. O sea, ¿no? El tema de cómo manejar, cómo tolerar, incluso cómo hacer productivas las diferencias entre distintos grupos, entre distintos individuos por un lado, y cómo atravesar esas diferencias y llegar a propuestas y a acciones colectivas, solidarias. En los movimientos sociales siempre ha sido un tema, no es algo nuevo, ¿no? A veces parece como algo reciente, muy dramático, y bueno, siempre es específico, pero es algo, tal vez por las diferencias, que lo conozco. Porque van cambiando, ¿no? En el van tiempo, cambiando, entonces absolutamente, y pensamos mucho en la novedad del así proceso. Pero yo creo que vale la pena como retomar también la literatura política, teórica de los años de los 1970-80 o incluso anteriores y ver cómo eso siempre ha sido un tema, ¿no? Y no dejarse como frustrar o dividir demasiado. Y el tema de las diferencias y la identidad basada en las diferencias, bueno, es un tema moderno que no se puede evadir y que está, ¿no? Y que creo que también en ese sentido tenemos que aprender juntas, juntos, juntes, a escucharnos. Eso creo que es algo muy importante, ¿no? De oír cómo se articulan distintas personas y sobre todo cuando por ahí me son ajenas ciertas posiciones, de tratar de entender y no de descartar, ¿no? O de enojarse, sino que realmente entrar en un diálogo y reconocer las diferencias y aceptarlas y ver en qué consisten y cómo funcionan. Yo creo que eso es muy importante. Para vos, ¿hay entronques en este momento, posibilidades de construcción colectiva en términos de demandas sociales, por ejemplo, entre el movimiento LGTBI y el movimiento feminista en particular y el de las mujeres? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás al respecto? Yo ni lo separaría tan fuerte. Yo creo que hay partes que por ahí no son sinónimos, pero para mí en realidad hay un gran sector donde se unen esas luchas y otras también, la ecológica en este momento, ¿no? También creo que los movimientos ecológicos también tienen mucho que ver. En Europa también el tema antirracista, de migración, o sea, creo que hay como hay temas comunes. Uno es la convivialidad, cómo logramos crear una sociedad más justa en la cual justamente nos reconocemos mutuamente en nuestra dependencia, para así decirlo, ¿no? Cómo generamos una ética y una sociedad y políticas del cuidado, del reconocimiento que posibilitan autonomía
de cierta manera o cierto grado de autonomía, de libertad individual, pero sin ser una cosa así neoliberal que fetichiza así la autonomía solamente. Bueno, eso. Otro aspecto donde creo que justamente las luchas feministas y las LGBTI, no sé, yo lo tengo muy en alemán o en inglés, perdón si por ahí no me sale bien en castellano, perdón. No quise excluir a nadie, digamos. Es todo el tema de, bueno, qué significa género y qué significa lo que también hablamos antes, el cuerpo, ¿no? Cómo nos relacionamos y quién al cuerpo y quién decide, quién tiene el poder de definir lo que es y quién es un cuerpo adecuado o no, quién tiene el derecho a acceso a salud, a libertad de definir. Ese es el tema central del biopoder, quién define y quién maneja el propio cuerpo y quién no, claro. A quién se le es negado ese derecho tan fundamental. Y ahora veamos esto que estás reflexionando, hablando de estas posibilidades más bien y de acercamientos que hay en estas distintas formas de expresión de lo que son los procesos organizativos, individuales también de las personas, con lo que también está aconteciendo en América Latina, en este país en particular, con respecto, por ejemplo, a estos grupos fundamentalistas, religiosos, que chocan, ¿verdad?, en términos discursivos y de lógica con propuestas bastante conservadoras y que van más bien en contra, digamos, a la vez, es decir, estamos en un proceso de oposiciones y de fuerzas como sí. En otros momentos quizás no se habían visto tan fuertemente. De acuerdo, y eso es un fenómeno global, ¿no? Lo vemos claro. En Europa, sobre todo, bueno, si pensamos en países como Hungría, Polonia, en Italia en parte, lo vemos en Estados Unidos, en Alemania, o sea, hay un auge, digamos, global, diría, pero obviamente siempre con ciertas características nuevamente regionales, eso hay que entenderlo también. Eso me parece muy bien dicho, también lo pondría, ¿no?, de fundamentalismos antipluralistas y muchas veces antifeministas, claro. Pero sobre todo antipluralistas y antidemocráticos, que yo siempre diría entienden bastante bien, intuitivamente, que un concepto como de género, el concepto queer, los movimientos LGBTI, etcétera, reclaman eso, que género y que el propio cuerpo y la sexualidad son aspectos sobre los cuales podemos ejercer, que podemos usar, que podemos crear, que podemos cambiar y que no son realidades fuera de lo social. Y eso creo que a mucha gente le genera mucha ansiedad, porque de hecho las relaciones de género y de sexualidad, ¿no?, la heteronormatividad, la binaridad, son fundamentos de nuestro orden social, es así. Y de hecho sí, los movimientos y también la teoría, ¿no?, de género cuestiona esos fundamentos, no por una cosa necesariamente así política, siempre inmediata, sino porque, bueno, es parte de nuestra realidad social. Y el problema un poco con eso, yo creo que en sí, ¿no?, sentir cierta ansiedad con el concepto de género en sí no es un problema. Yo comprendo y discuto con gente que tiene esa ansiedad. El problema es la polémica, la cosa tóxica, la violencia discursiva, ¿no?, que en realidad hay poco debate y hay mucha lucha, hay difamación, hay violencia, y eso es, bueno, para decirlo, una pena, ¿no?, porque habría mucho que discutir. Porque a mí me da la impresión, no sé qué pensás al respecto, pero en este proceso social en donde se abre la diversidad, donde nada es tan seguro, donde vivimos un proceso de transición, también se exacerban los miedos. Y yo creo que es que ahí es donde puede calar, digamos, estas visiones más fundamentalistas, sí, que se alimentan mucho del temor a lo desconocido. Sí, aunque también pienso,
lo que a veces se llama el gender trouble, ¿no? Todo eso no es tan desconocido, no es algo tan dramático, es algo que en realidad vivimos todo el día. A mí creo que me gustaría, ¿no? Como que sacar más adelante las formas tan, o sea, menos dramáticas, las formas también divertidas y que generan mucho placer, claro, ¿no? De esa fluidez y la precarización de género. No es algo necesariamente tan desconocido ni tan dramático, ¿no? O sea, pero bueno, es muy difícil entrar en ese debate porque eso es todo tan polémico y fundamentalista. Será para otro momento y otro espacio. Me encanta terminar en esta ocasión, esta entrevista, también con un tono positivo y esperanzador, que es con lo que estás concluyendo, digamos, tu participación. Muchas gracias, doctora Paula Irene Villa Bratlaski, por estar aquí con nosotros, quien nos visita desde la Universidad de Múnich, Alemania. Muchas gracias y hasta luego.